Pues buen día, hoy vamos a comenzar con la historia, el libro de Jonás, que comenzamos la vez pasada. Vimos una introducción a Jonás y Nahum, y hoy quiero continuar con Jonás y por separado y después Nahum. Y en la última clase mencionamos que tanto Jonás como Nahum fueron enviados como profetas al pueblo de Nínive, que era la capital de Asiria. Y el mensaje era más o menos similar: tu tiempo ha llegado, ¿sí? Recordarán los que conocen la historia de Jonás, vamos a verla un poquito más a detalle, que llega Jonás diciendo que su tiempo ha llegado, su destrucción estaba cercana. El mismo mensaje básicamente que da Nahum, pero como van a ver, Nahum tuvo mucho más detalle en cuanto a lo que estaba, a cómo lo describió que iba a suceder. ¿Okay? Entonces, el mensaje básicamente es el mismo, pero la diferencia es que cuando fue Jonás, pues el pueblo se arrepintió, Dios perdonó a Nínive, pero cuando fue, y cuando digo perdonó, el juicio en contra de Nínive ya estaba decretado, pero simplemente se postergó, se alargó, se pospuso el castigo que Dios tenía para ellos. ¿Okay? Y 150 años después, entonces, cuando va Nahum, ya no hubo perdón, aun cuando el rey intentó arrepentirse, cuando fue Nahum y les habló de la destrucción que venía, pero ya no había marcha atrás. Dios ya tenía dispuesto en su corazón destruir esa ciudad y esa nación. Bueno, entonces, ¿qué más sabemos de los dos? Pues tanto Jonás como Nahum fueron enterrados en ese lugar que está al norte de Irak. Está al norte de Irak, específicamente la ciudad de Mosul. La ciudad de Mosul, al norte de Irak, es donde antiguamente estaba la ciudad de Nínive, a las orillas del río Tigris. Bueno, ¿qué puedo decir de Jonás? No voy a contar toda la historia porque la conocemos. Sabemos que Jonás fue llamado para ir a predicar a Nínive, no quiso ir, se fue a otra ciudad, Dios causó una gran tormenta, los marinos que estaban en el barco se atemorizaron. Jonás sabía que era Dios el que lo estaba buscando, y entonces es echado al mar. Un pez gigantesco o una ballena, no sabemos exactamente, pero un pez gigantesco se lo traga. Después es vomitado escupido en la costa para que él se dirija a Nínive, y ahí predica y las personas se arrepienten y el castigo de Dios no es llevado a cabo. Pues eso es una historia rapidísima, o sea, es un recuento muy rápido de la historia de Jonás. Ahora, la historia de Jonás es una historia que muchos creen es cuento, no creen que haya sucedido de verdad. Es un mito, dicen muchos, una historia con una moraleja, pero que no pudo haber sucedido. Es imposible que suceda. ¿Y por qué dicen que es imposible que suceda lo que describe el librito de Jonás? Pues porque ocurren cuando menos 8 cosas fantásticas que están fuera de lo natural, de lo normal. Bueno, nosotros lo llamamos milagros, ¿verdad? Pero fueron 8 milagros que se describen en el libro de Jonás. Si puedes poner la siguiente, los 8 milagros. Bueno, a lo mejor hay más, pero estos son los principales. Primero, Dios envía un viento y una tormenta, pues así de la nada Dios decidió que suceda, y estaba dirigido, no era nada más algo natural, sino dirigido a una persona. Después, la otra cosa que vemos es que echan suertes los que estaban en el barco, y la suerte, por decirlo así, cae sobre Jonás. La tercera cosa que ocurre es que
apenas en el momento que echan o tiran o avientan a Jonás al mar, se calma la tormenta, ¿sí? Después viene un pez gigantesco que se traga a Jonás enterito, ¿sí? No lo digirió en sus intestinos, simplemente lo conservó 3 días y después la siguiente cosa, la quinta cosa que es inexplicable es que lo vomita 3 días después cerca de la costa y pues más adelante vemos que durante una noche crece una planta que será 12 horas, crece una planta. Después Dios envía un gusano que se come a la planta. Pues no sé, yo sé que hay personas que intentan adiestrar o domar animales, pero un gusano no se puede enseñar a un gusano a seguir alguna instrucción, pero pues ahí está en el libro de Jonás. Y después Dios envía un viento caliente y Dios pues interviene de 8 maneras muy específicas en contra de un pobre hombre llamado Jonás. Y pues es debido a eso que muchas personas no creen que haya sucedido de verdad. Pero quiero que veamos el bosquejo de Jonás, que es muy sencillo. Si puedes poner, muy bien, aquí tenemos el bosquejo. Jonás tiene 4 capítulos y cada uno está dividido por un tema específico, entonces lo hace muy fácil de seguir, muy fácil dividir este libro en 4. El primer capítulo es la desobediencia de Jonás. Los primeros 3 versículos son su llamado y su decisión de huir, y después el resto de los versículos es el resultado de su desobediencia, que habla de la tormenta, y pues el resultado de su desobediencia no solamente fue en contra de él, sino que afectó también su pecado, y su desobediencia afectó la vida de otras personas, los marinos en este caso. Y también pues hubo un resultado en su propia vida, y es que fue echado al mar. Pues el segundo capítulo tiene que ver con su oración, más que nada, tiene que ver con las características y el resultado de su oración, ¿sí? Básicamente describe la oración que Jonás hizo después de que lo echen al mar. ¿Okay? Y vamos a hablar de eso un poquito más en un momento. El tercer capítulo habla acerca de la obediencia de Jonás, y pongo obediencia entre comillas porque Jonás no fue a Nínive porque quiso, sino porque Dios lo forzó. ¿Okay? Entonces, por eso digo que fue obediente, pero no porque quiso, sino fue a la fuerza. Entonces, el tercer capítulo habla de que Dios nuevamente le ordena ir a predicar, así como lo hizo en el primer capítulo, ¿sí? Y pues entonces vemos el contenido, que es lo que él hace, y el resultado de su predicación. Así es como está el tercer capítulo del librito de Jonás. Y entonces el cuarto capítulo lo titulo El aprendizaje de Jonás. ¿Por qué? Pues porque Jonás verdaderamente quería que el pueblo sea destruido, ¿sí? Pero como Dios no lo hizo, entonces primero se queja con Dios en los primeros 3 versículos, y después en el resto de los versículos Jonás conoce el corazón de Dios y lo que realmente sentía y quería para ese pueblo. ¿Okay? Bueno, ahora todos conocemos la historia de Jonás. Hasta la gente que no es cristiana conoce la historia de Jonás. No voy a repetirla, ya la medio dije ahora, pero quiero hacer énfasis en algunas cosas que tal vez pasamos por alto al leer la historia de Jonás. ¿Sí? Una cosa que necesitamos entender
es el uso de la palabra todos, el uso de la palabra todos. Recordarán que Nínive, cuando se le acusó de las cosas que habían hecho, de la corrupción, del trato que habían tenido, de su especial crueldad para con el pueblo de Dios, ellos reconocieron su culpa. Así lo describe la Biblia. Entonces, el avivamiento fue tanto con el pueblo como con los líderes. Dice que hasta el rey. Y entonces la Biblia dice que todos se arrepintieron. Ahora, ese todos no quiere decir que cada persona que habitaba en esa ciudad se arrepintió. El lenguaje que usa no es para indicar una totalidad de personas, sino más bien representa o describe una cantidad representativa de toda la población. Así es como es el uso de esa palabra, todos. ¿Sí? Cuando dice que desde los más pequeños nosotros pensamos niños, pero en realidad deberíamos pensar desde los menos importantes, ¿sí? Hasta los más grandes, dice el versículo. Nosotros pensamos ancianos, pero más bien debemos pensar hasta los más importantes o hasta los gobernantes, ¿sí? Por eso dice todos los posibles grupos y tipos de personas representadas en Nínive se arrepintieron. Eso es lo que está diciendo. Así que el mensaje de Jonás permeó a toda la sociedad a tal grado que durante una generación, tal vez unos 30 a 40 años, Asiria o Nínive, que era la capital, no incursionó en guerras contra otros pueblos, ¿sí? Entre ellos Israel, durante una generación. Y vamos a ver más adelante, no en esta ocasión, pero en otra clase más adelante, vamos a estudiar otro libro del Antiguo Testamento que describe cómo, debido a la paz que Israel tuvo con Nínive, Israel vivió en paz durante un tiempo, esos 30, 40 años, y al vivir en paz creció en riqueza. Y al crecer en riqueza, ¿adivinen qué? Se alejó de Dios. Así que el resultado de eso está descrito en el libro de Amós, pero lo veremos en otro día. Bueno, hay tres cosas en específico que quiero mencionar con respecto a Jonás. Tres cosas. En primer lugar, pensamos, porque así se nos dibuja en las historias de la Biblia, que pensamos que cuando tiran a Jonás al mar, pues apenas echan a Jonás, ahí está él flotando y hay un pez gigantesco esperando en la superficie, abre su boca como un tiburón y se lo traga. Pero no es así, no es así. ¿Okay? Y quiero que leamos una porción de la escritura en Jonás. ¿Okay? Recuerden que Jonás está escribiendo su propia historia, es una autobiografía. Lo que tenemos aquí, el libro de Jonás es una autobiografía. Así que él mismo describe lo que le pasó. Vean cómo dice Jonás 2, del 2 al 7. Dice así: clamé a ti, Señor, en medio de mi angustia, y me contestaste. Desde las profundidades de ¿dónde? Del sepulcro. Pedí tu ayuda y me escuchaste. Vamos al verso 5, veamos el verso 5. Las aguas me envolvieron hasta el cuello. Estaba cubierto de mar por todas partes. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí en el mar hasta donde comienzan las montañas. Bajé al mundo de los muertos y tras de mí sus rejas se cerraron para siempre. Bueno, pregunta: ¿cómo sabe Jonás que en la profundidad del mar hay montañas? Digo, no habían buzos, no
habían tanques de oxígeno, no había nada de eso. Y como es que Jonás sabía que ahí abajo no era nada más plano, sino que era como en la superficie de la tierra, habían zonas planas, zonas como con especie de montañas en el fondo del mar. ¿Por qué lo sabe? Pues porque se hundió, él mismo lo dijo, ¿sí? Que se fue hundiendo. Verso 6, me hundí en el mar. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que en su último suspiro, él llegó hasta el fondo del mar y vio que en realidad pues no era plano, era como una colina ahí abajo, y después, ¿qué le pasó? Murió. ¿Por qué digo que murió? Bueno, porque en dos lugares, en el verso 2 dice que él llegó al sepulcro. Seol es la palabra en el hebreo. El Seol es el lugar de los muertos, ¿sí? Llegó al Seol, llegó al sepulcro. Y después en el verso 6 lo vuelve a decir, en el verso 6, bajé al mundo de los muertos. Y detrás de mí cerraron las rejas, o sea, murió Jonás. La primera cosa que necesitamos entender es muy probablemente Jonás murió. Ahora, ¿por qué es importante este dato? Pues porque hubo otra persona, años, siglos más adelante, que era de la misma ciudad de Jonás. ¿Se acuerdan de dónde era Jonás? Dijimos que era de Nazaret. ¿Se acuerdan de alguien que también era de Nazaret? Jesús, claro. ¿Sí? Entonces, en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, Jesús solamente se compara con una persona del Antiguo Testamento. ¿Con quién se autocompara Jesús? Con Jonás, con el profeta Jonás. Y no solamente porque eran de la misma ciudad, ¿sí? ¿Recuerdan cuando los fariseos le piden una señal a Jesús y Jesús les dice, la señal de Jonás es la que les voy a dar? Como estuvo 3 días en las entrañas del pez, yo voy a estar 3 días en las entrañas de la tierra. Ahí mismo Jesús profetiza que así como Jonás murió y estuvo muerto 3 días, él también lo estaría y después resucitaría. ¿Ok? Entonces, ¿recuerdan que dije que habían 8 milagros en la historia de Jonás? Pues hay uno más. Resucitó, estaba muerto y resucitó. Bueno, esta es una cosa que a veces no pensamos al leer el libro de Jonás. Les mencioné que habían 3 cosas que quería resaltar. Esta es la primera. La segunda es, ¿por qué huyó cuando Dios le dijo que vaya a Nínive? Y esto es probablemente uno de los aspectos más interesantes de la historia. Algunos dicen que Jonás no quería ir porque tenía miedo de morir en mano de los asirios. Pero no creo. ¿Por qué? Pues porque él mismo le dijo a los marinos, échenme al mar, sabiendo que iba a morir en medio de una tormenta. ¿Sí? Entonces, evidentemente, Jonás no tenía temor de morir en ese sentido. ¿Sí? Entonces, no era un miedo a la muerte. Otros dicen que Jonás pues no quería ir a donde habían gentiles, no quería ir a predicarle a esa gente, y porque en realidad la cultura de los hebreos, de los judíos, pues y sobre todo la ley como la marcaban, la usaban los fariseos, pues uno sabía que no podía estar en contacto con gentiles, lo consideraban algo impuro, se tenían que lavar y todo después de entrar en contacto con alguien que no era judío. ¿Okay? Bueno, pero esta no es la razón, o sea, no era porque Jonás no quería estar en medio de un pueblo
que no era judío. ¿Por qué? Pues porque de todos los lugares de donde él escogió para irse, para escaparse, cuando no fue a Nínive en el capítulo 1, pues él escogió Tarso, y Tarso pues era una ciudad gentil. Quiero que veamos una explicación que Jonás mismo da de por qué no quería ir. ¿Sí? Y vamos a ver algo adicional aquí que no es aparente. Pero bueno, le dice a Dios en Jonás 4, versículo 1 y 2, dice, a Jonás no le gustó nada que Dios salvara la ciudad y se enfureció. Y entonces le dijo al Señor: ¿no fue esto lo que yo te decía cuando estaba en mi propio país? Por eso fue que intenté huir hacia Tarsis. Más adelante Jonás le dice: sabía que eras un Dios bueno, que muestras gran compasión, eres lento para la ira, estás dispuesto a cambiar tus planes de castigo. O sea, Jonás le está diciendo a Dios este tipo de cosas como una explicación de por qué no quería ir. ¿Sí? ¿Y cómo sabía Jonás que Dios no iba a destruir a este pueblo? Pues porque ya había sucedido antes con Jonás. Hay versículo, un pasaje en el Antiguo Testamento donde aparece Jonás fuera del libro de Jonás. Antes de que Dios llame a Jonás para ser profeta a Nínive, Dios ya había enviado a Jonás para ser profeta a su propio rey. Y lo leemos aquí en Segunda de Reyes 14. Vean cómo dice Segunda de Reyes 14, comenzando con el versículo 23. Dice: en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, en Samaria. Esta es las 10 tribus del norte que conservaron el nombre de Israel. El rey de allá fue Jeroboam. Reinó 41 años, verso 24, y aquí está la clave: pero hizo lo malo ante los ojos de Dios, pues no se apartó de todos sus pecados. De Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Verso 25. Mas sin embargo, dice, restauró fronteras, los límites, agrandó. Cuando dice restaurar, agrandó los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había anunciado por medio de su siervo Jonás. Aquí está que aparece Jonás. Porque Jehová, verso 26, había visto la muy amarga aflicción de Israel. Israel había sido oprimido por Asiria y por otros enemigos, y dice aquí, verso 26, Jehová había visto la muy amarga aflicción de Israel, no había siervo ni libre, ni quien diera ayuda a Israel. Pero Jehová no había decidido borrar el nombre de Israel de debajo de los cielos, y los salvó por medio de Jeroboam. Bueno, necesitamos entender bien qué está sucediendo aquí en Segunda de Reyes. Antes de que Dios manda a Jonás a Nínive, Dios llama a Jonás primeramente para ser profeta a su propio rey, nombre llamado Jeroboam, en su propia tierra de Israel, en Samaria, las 10 tribus del norte, como mencioné. Y dice la palabra claramente que Jeroboam hizo lo malo delante de Dios y continuó los pecados de su nación. Y entonces Dios le dice a Jonás: anda con este rey y dale mi mensaje. Y Jonás va y probablemente está pensando: qué bueno Dios, por fin alguien va a tratar con este rey y sus maldades. ¿Qué mensaje le voy a dar al rey? Que su tiempo ya llegó y lo vas a destruir. ¿Qué mensaje le doy, Dios? Y Dios le dice:
quiero que le digas que lo voy a bendecir. Le voy a agrandar sus territorios, lo voy a hacer grande, vamos a levantar la opresión que hay sobre su pueblo. Pero es un rey terrible, dice Jonás. Él necesita otro mensaje de juicio y de castigo. Pero Dios le dice, anda y dile que lo voy a bendecir. Así que Jonás va al rey y le dice, así dice Jehová, oh rey, que Dios te va a bendecir. Y el resultado fue que se levantó la opresión, que se extendió nuevamente el territorio de Israel, extendió los límites de su frontera, recuperó terreno ante sus enemigos, ¿okay? Aún siendo un rey malo, aunque decía que él hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Okay? Y Jonás se quedó molesto por eso. Esa es la razón. ¿Sí? Porque cuando Dios regresa con él y le dice, quiero que vayas a Nínive, y Jonás dice, no, esta historia ya la conozco, ya la pasé hace un par de años con esto. Ahora que estos son nuestros mayores enemigos, Dios va a hacer lo mismo. ¿Sí? Por eso no quiso ir. Y cuando por fin está allá, ¿sí? Termina de predicar en Nínive, se sienta allá afuera a esperar a ver qué va a suceder con esa ciudad. Y la ciudad se arrepiente, ¿sí? Y le recuerda a Dios, por esto no quise venir, ya sabía que tú ibas a hacer esto. ¿Sí? Eres un Dios lento para la ira, lleno de amor. ¿Sí? Pero este pueblo no se lo merece. Y entonces Dios le responde dándole una planta, porque había mucho sol, y entendemos también que Jonás era calvo, no tenía cabello, y entonces el sol le quemaba su cabeza, su piel. ¿Okay? Entonces Dios le manda una planta que crece durante una noche, y en la mañana siguiente ahí está la planta y le da sombra. Pero después manda a un gusano para que se coma la planta, las raíces, y se cayó, se murió la planta. Y entonces, molesto, Jonás le dice, ¿por qué haces eso? Y entonces fue cuando Dios le dice, hay cientos de miles de habitantes en la ciudad, y hay ganado, hay muchas cosas. Esta es la explicación que Dios le da a Jonás. Y entonces con eso Dios le dice a Jonás que Dios tiene compasión de ellos, y que Jonás también lo debería tener y debería estar contento porque ese pueblo se arrepintió. Bueno, y una cosa que ocurre es que si lees el libro de Jonás, te das cuenta que aquí termina la historia, aquí termina el librito de Jonás. Literalmente esas son las últimas palabras en el libro de Jonás. Hay cientos de miles de habitantes y mucho ganado y animales, y se acabó la historia. ¿Sí? Como que le faltó un capítulo, o cuando menos unos versículos, para ver el desenlace de la historia. ¿Qué hizo Jonás? ¿Cómo respondió? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Pero el libro de Jonás no nos dice. No sabemos el desenlace de la historia. Bueno, lo sabemos porque se los he venido diciendo, se los dije desde el principio, que Nínive se arrepintió y hubo un tiempo de paz con sus vecinos durante muchos años, que Jonás se quedó a vivir allá y fue enterrado allá. Está su tumba allá, si quieres ir, ahí está su tumba, para que puedas ir a verla. Pero si yo no hubiera mencionado eso, no lo sabrían, ¿sí? Porque la misma historia de Jonás no dice nada al respecto. Y lo que quiero resaltar para terminar este librito de Jonás es que esta historia está muy, muy, muy parecida a una parábola que contó Jesús, la del hijo pródigo.
Y me dirán, pastor, no se parece en nada como la del hijo pródigo. Sí se parece. Es la misma dinámica. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Tiene dos hijos. Uno se aparta del padre, pero regresa. Y el otro hermano juzga a su hermano. ¿Se acuerdan? El padre está bien contento porque el hijo que se había alejado se arrepiente. Y después va con el otro hermano, su otro hijo, que se quedó afuera de la casa, en un cerro, ahí viendo la fiesta, viendo todo lo que estaba pasando, sin entrar. Y el padre sale a decirle al hijo, al que se había quedado afuera, que su otro hermano, que estaba muy apartado de él, se arrepintió y regresó a casa. Y por eso se debía gozar por la salvación y regreso a casa del hermano. Ahora, pregunto, esa historia del hijo pródigo, ¿cómo termina? Pues termina de la misma manera, ¿sí? No sabemos qué hizo el hermano que estaba afuera y que no quería entrar a la fiesta de la salvación, o sea, del retorno de su otro hermano. ¿Sí? El padre habla con el hermano que está afuera, viendo el gozo que tiene el pueblo por el arrepentimiento. ¿Sí? Está igualito a Jonás. Jonás es el hermano que juzga, Nínive es el hermano que se arrepiente. Y así como en la historia del hijo pródigo, Dios habla con el hermano que juzga, con Jonás que está afuera en un cerro viendo a la ciudad, ¿sí? Y no sabemos qué pasa. Bueno, esta es la historia de Jonás, muy interesante, ¿verdad? Y su conexión con el Nuevo Testamento. Así que Jesús no solamente es del mismo pueblo, no solamente se compara con Jonás para decir que iba a morir y estar enterrado 3 días, sino que también toma la historia de Jonás, no sé si la toma, pero muy probablemente estaba pensando en esa historia cuando da y comenta la parábola del hijo pródigo. ¿Okay? Pues vamos a dejarlo hasta aquí con Jonás y rápidamente quiero que veamos el libro de Nahum, ¿sí? Y si puedes pasar al libro de Nahum. Nahum era alguien que también era del norte de Israel, de una ciudad llamada Capernaum. ¿Sí? Capernaum, vemos en el Nuevo Testamento que Jesús pasó mucho tiempo en Capernaum. Algunos creen que él tenía una casa allá o tenía un lugar donde llegar en Capernaum. Ciertamente Pedro, creo que Pedro y Juan, no me acuerdo quién más, eran de esa misma región, ¿sí? De sus discípulos. Y pues Capernaum significa villa, Caper significa villa, y Nahum es el nombre del profeta Nahum, villa o pueblo de Nahum, o sea, nombraron el pueblo en honor al profeta Nahum. ¿No? El mensaje de Nahum de alguna manera era similar a Jonás en el sentido de que anunciaba destrucción debido a la corrupción, debido a la crueldad, debido al trato que tenía el pueblo de Asiria en contra de sus vecinos y en especial con el pueblo de Dios. De hecho, una cosa interesante es que después de que Jonás predica allá en Nínive y la ciudad se arrepiente, mencioné que pasaron como 30 o 40 años, pero después de eso se levantó un rey que otra vez fue a hacer lo mismo, empezó a atacar a sus vecinos, empezó a atacar a Israel. Y entonces llegó el momento en que se llevó cautivo, ¿sí?
Se llevó cautivo a las tribus de Israel a Asiria. ¿Okay? Entonces eso es un dato muy importante. Y Dios usó a Nínive, a Asiria, para juzgar el pecado de Israel, las 10 tribus del norte. Aunque hubo un chance de 30, 40 años donde no hubo guerra entre Asiria y Israel, se arrepintieron los asirios, se arrepintieron en Nínive, se arrepintió el rey, dejó de atacar a sus vecinos y durante esos 30, 40 años, entonces la nación de Israel, el norte de Israel, que es una tierra fértil, es una tierra con mucha riqueza, se volvió rico, ¿sí? Y se apartó de Dios, y Dios entonces mandó a 2 profetas, mandó a Amós y mandó a Oseas, ¿okay? Pero no le hicieron caso al Señor, y entonces Dios manda a el pueblo de Asiria a destruir el norte de Israel y a llevarse cautivos a gran parte de la población. Así que cuando Nahum nace, él nace en cautiverio, o sea, no cautiverio, él nació allá en la tierra de Israel, pero pues estaban bajo el dominio y el poder de Asiria. ¿Okay? Entonces, muy diferentes las circunstancias de Jonás y las circunstancias de Nahum. Jonás nace y es de Genezaret, de Nazaret, pero eran una nación libre y soberana. Cuando nace Nahum, ya había invadido Asiria, porque fue 150 años después de Jonás. ¿Okay? Y entonces ya no existía la nación de Israel. ¿Okay? Pues con ese poco de información vamos a ver un poquito de la historia y vamos a ver el librito de Nahum. El tema principal es la destrucción de Nínive y la caída de los asirios. Y Jonás tuvo 4 capítulos y Nahum tiene 3 capítulos que también son muy sencillos de dividir, ¿sí? En 3. Pero sus 3 capítulos son casi en su totalidad descripciones detalladas del futuro. ¿Okay? Y veamos el bosquejo aquí de Nahum. Si puedes poner el bosquejo de Nahum. El tema principal es la destrucción de Nínive y la caída de los asirios. Si pudieras poner el bosquejo, aquí está. Está detrás de mí, es que ya no lo veo en la pantalla que está enfrente de mí. Muy bien. Entonces el capítulo 1 describe cómo Dios pronuncia juicio en contra de Asiria. Ahora, lo curioso de este capítulo 1 es que es una proclamación. Todo el capítulo 1 está escrita en forma de acróstico. ¿Qué quiere decir acróstico? Pues que cada frase, ¿sí? O cada frase comienza con la siguiente letra del alfabeto en hebreo. ¿Sí? Así que si estuviese escribiendo en español, comienza con A, la primera frase, la segunda frase comienza con B, la tercera frase comienza con C, la cuarta comienza con D, y así sucesivamente. Así está escrito el capítulo 1. ¿Okay? Y entonces notamos también que dentro de ese acróstico del capítulo 1, Dios pronuncia juicio en contra de Asiria, o sea, desastre para los enemigos de Dios y salvación para el pueblo de Dios. ¿Okay? Así es el mensaje que está escrito en forma de acróstico del capítulo 1 de Nahum. ¿Okay? Vamos a leer una porción de aquí de Nahum capítulo 2 para que veamos de qué manera tan detallada está escrito. Dice así Nahum 2, verso 1. Nínive, si puedes poner Nahum 2, verso 1, tu enemigo viene para aplastarte. Tus soldados van a las murallas, vigilan los caminos, preparan sus defensas, verso 2. Aunque tu enemigo arrasó con Judá,
el Señor restaurará su honor. Verso 3. Los escudos resplandecen. Que vean cómo está todo descrito en tiempo presente, como si estuviera describiendo algo que está sucediendo. Los escudos resplandecen rojizos a la luz del sol. Mira los uniformes escarlatas de las tropas. Observa los deslumbrantes carros de guerra tomar posiciones. Sobre ellos se agita un bosque de lanzas. Los carros de guerra, verso 4, corren con imprudencia por las calles y salvajemente por las plazas. Destellan como antorchas y se mueven tan veloces como relámpagos. El rey grita a sus oficiales. Ellos tropiezan en su apuro por correr hacia los muros para levantar defensas. Las compuertas del río se abren con violencia. El palacio está a punto de caer. Es una descripción impresionante. Pareciera que trabaja para CNN o alguien así, ¿verdad? Pero faltaban 8 años para que suceda esto que describe con gran detalle. No sé si lo notaron, pero describe el color del uniforme de los soldados invasores: escarlata, rojos. No había ningún enemigo que usara rojo. ¿Sí? Los asirios no usaban colores rojos, sus vestimentas no eran rojas. Los israelitas, todos los vecinos, ningún ejército tenía uniformes rojos. ¿Sí? Los únicos que llegaron con uniformes rojos a derrotar a Asiria, adivinen quiénes fueron: los de Babilonia. Interesante, ¿verdad que sí? Bueno. ¿Y por dónde entraron? Por el río de la ciudad. Cerraron el paso del río, entraron en tierra seca por donde pasa el río. Y pues así es como describe el capítulo 2. ¿Sí? Y el capítulo 3, regresando al bosquejo de Nahum, entonces Dios explica por qué está destruyendo a Nínive. Anteriormente él narra el cómo, ahora describe el por qué. Pues, en primer lugar, por sus conquistas con excesiva fuerza y destrucción y barbarie. ¿Okay? Aunque ellos no conocían los 10 mandamientos, sí sabían que era incorrecto torturar y tratar con excesiva crueldad a las personas. Entonces, aquí notamos un principio que vemos a través del resto de las escrituras. Dios no juzga a las personas por lo que saben, por lo que no saben, sino por lo que sí saben. ¿Okay? Dios no juzga a las personas por lo que no saben, sino por lo que sí saben. Si una persona nunca ha escuchado el Evangelio, el día del juicio no va a ser juzgado de la misma manera que aquel que escuchó el Evangelio pero lo rechazó. ¿Okay? Es una dinámica que vemos en las escrituras. ¿Okay? No estoy diciendo que se va a perdonar o que va a ir al cielo aquel que no entrega su vida a Jesús. Simplemente estoy diciendo que el nivel de juicio y de castigo es diferente en base a lo que uno sabe. ¿Okay? La cosa es que Dios ha depositado en cada uno de nosotros una medida básica de saber lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Okay? Que se ha distorsionado, sí, pero sabemos, por ejemplo, que no debemos matar. Aún las naciones más paganas han estado o han tenido leyes para castigar a aquellos que son asesinos. ¿Okay? Entonces ese tipo de cosas, hay cosas que sabemos, todos sabemos que no debemos actuar inhumanamente en contra de alguien. Entonces esa es una razón por la cual Dios juzga a Siria, y lo profetiza Nahum allá en el capítulo 3. Y la otra cosa es por su corrupción debido al enriquecimiento ilícito y la manera en que trataban a las personas, no solamente a los vecinos, esa es crueldad a los vecinos,
sino a su propia gente adentro de la ciudad, adentro de su comarca y su territorio. ¿Okay? Esas dos cosas, dice Nahum, son las que Dios usa, o el criterio que Dios usa para juzgar a Asiria, porque ellos sabían que era incorrecto el nivel de agresión que usaban en contra de personas y enemigos, pero también era incorrecto el nivel de corrupción que había dentro del país. ¿Okay? Y pues yo espero que con esta pequeña historia de Nahum, que se cumplió exactamente tal y como él profetiza, se cumplió 8 años, más o menos 8 o 9 años después de que él dio esta palabra. ¿Okay? Yo espero que al meditar en esto que estamos viendo, puedas ver y aprender los motivos por los cuales Dios juzga a las naciones. ¿Sí? Y te animo a pensar si tu nación, si nuestra nación corre en riesgo debido a lo que Dios menciona aquí, la corrupción interna y también el nivel de crueldad y de violencia. Algo que pensar en estos tiempos que vivimos. Bueno, quiero nada más terminar con un par de fotos. La gran ciudad de Nínive probablemente se veía así, si puedes pasar la siguiente. Este era el palacio principal, es una representación, pero hoy día quedan ruinas que más bien son cerros. ¿Sí? Básicamente ahí abajo de esos cerros está lo que antes era Nínive. Han logrado rescatar, arqueólogos han logrado rescatar algunos edificios, han reconstruido algunos edificios en el año, bueno, en la década del del 2010 en adelante, pero ustedes recordarán, o si no lo saben, les informo que creo que fue en el 2014 que entró ISIS, ¿se acuerdan de ese grupo terrorista? Tomó posesión del norte de Irak y entraron y destruyeron lo que habían empezado a reconstruir los arqueólogos. Así que ustedes pueden ir en el internet, pueden verificar esto que les estoy diciendo, pero después en el 2018, 19, Irak volvió a retomar esa ciudad de Mosul y empezó a reconstruir otra vez los lugares que iban descubriendo, ¿sí? Y fueron desenterrando otra vez. Y hay un museo que es muy, muy bonito, muy impresionante allá en Mosul, que contiene artefactos de los asirios del tiempo de Nahum. Y bueno, la última pregunta es: ¿qué pasó con Nahum? No regresó a Israel. El último, si puedes poner la siguiente foto, esa es su tumba de Nahum. Está bajo reconstrucción cuando se tomó esta foto, pero básicamente ahí fue enterrado Nahum, ¿okay? Dentro de un edificio. Si ustedes van para allá algún día, pueden ir tanto a la tumba de Nahum como a la tumba de Jonás. ¿Okay? Bueno, y vamos a dejarlo hasta el día de hoy, hasta aquí, y nos vemos muy pronto. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que tenemos en tu palabra, y gracias, Padre, porque conocemos más de ti. Al estudiar, conocemos más de tu palabra, podemos empezar a identificar algunas cosas que a lo mejor no sabíamos o se nos habían olvidado, pero ahora ya podemos hilarlo más, y esto se debe a que tu Espíritu nos va guiando conforme vamos conociendo más de ti y más de tu palabra. Padre, te pedimos que tú tengas misericordia de esta nación, de la nación donde vive cada persona que está viendo esta clase, Padre. Que no seamos destruidos por causa de la violencia que hay, por causa de la corrupción, por causa del trato que hay hacia otras personas en las naciones, Señor. Sino que cada nación, como cuando fue Jonás,
a Nínive, cada nación pueda conocerte, pueda arrepentirse de su pecado, pueda volverse a ti, pueda ser sanado y liberado de la condición en la que estás, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.